también al doctor Jorge Quequelli Camacho, viejo amigo, compañero de estas causas con los cuales ya hace bastante tiempo empezamos a trabajar el tema de la alienación parental. El capítulo de Jorge se llama Evaluación Psicológica Forense de la alienación parental como forma de violencia intrafamiliar. Una de las cosas que siempre nos llama la atención cuando la gente habla sobre la alienación parental como que es un término pseudocientífico, no científico o invento pedofílico, en fin, hay una gran cantidad de adjetivos sobre esto. Nos dimos cuenta que si la alienación parental no existe, porque hay herramientas para medirla. Resulta paradójico. Y uno de los trabajos que hemos venido haciendo con Jorge hace unos años es cómo medir la alienación parental, cómo medir las interferencias parentales. Así que él ha hecho un avance muy interesante, muy importante sobre eso, plasmado en nuestro libro, que va a ser seguramente un material de consulta para estudiantes de psicología forense que quieran abordar ese tema. El trabajo comenzó hace muchos años, quizá 2009 que nos conocimos, 2010 estuvimos trabajando muy juiciosos en el tema por esa época del síndrome de alienación parental. Hicimos una serie de discusiones muy importantes alrededor de este tema para poder determinar hasta qué punto este tipo de dolencias y dificultades dentro de las familias, dificultades con un corte jurídico muy importante, podrían llegar a ser medibles. Seguimos en el mismo interés de lograr que la alienación parental sea medible. ¿Por qué? Desde el punto de vista teórico, creo que hemos avanzado muchísimo en todos estos años, desde que nació la teoría de la alienación parental y de otras formas de inteligencia parental. Pero en la parte técnica hemos ido avanzando poco a poco. Construir un instrumento de medición no es fácil. Puede durar fácilmente 8, 10, 12, 15 años para construir un instrumento que sea muy claro en el sentido técnico. Es decir, que tenga validez, confiabilidad, que esté estandarizado y que adicionalmente eso cuente con unos baremos que son básicamente unas tablas técnicas que nos permiten decir en qué lugar ubicamos a una persona que está siendo alienada. Y para allá vamos. En este capítulo se recogen varias cosas que podrían ser interesantes para los lectores, tanto los novatos como los profesionales, pero también para los que claramente han visto la alienación parental, como para aquellos que toda la vida dudan de su existencia. ¿Por qué? Porque primero se reúne un gráfico que obviamente ustedes nos pueden ayudar a enriquecer. Se reúne cuál es esa interacción que hemos llamado interacción alienante, donde participan mínimo 3 actores, que los hemos generalmente denominado como la parte alienadora, la parte alienada y un niño que termina siendo generalmente la víctima. En el caso de las víctimas de todo tipo de abuso contra los menores, lo que vemos es que cuando hay reales denuncias, pero también cuando hay falsas denuncias, los niños terminan afectados. Y pues nuestro interés es técnico y científico. Por eso aquí también van a encontrar una breve descripción de quiénes son cada una de esas afectadas. Por eso incluimos una serie de análisis de chequeo para determinar cuándo podemos hablar de una persona alienada y cuándo podemos hablar de una persona alienada. Creo que eso es una ganancia que seguro va a ser utilizada en los estados policiales, pero que también tenemos que seguir desarrollando. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Lo técnico científico. Desde siempre para mí es muy importante poder medir, evaluar y valorar de manera apropiada cada uno de los fenómenos psicosociales, de los fenómenos psicojurídicos que nos colocan. Que Jorge pueda entender cómo medir la conducta, pero al mismo tiempo cómo entenderla desde el derecho. Es una buena amalgama entre ciencia y derecho. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo crees que a un abogado que quiera enterarse de estos temas, que a veces son un poco complejos de entender, que tiene una base científica, ese abogado, de qué manera le puede servir este libro y los capítulos que hay? Gracias. Pues precisamente hoy día no hay un abogado que pueda decir que maneja absolutamente el lenguaje psicosocial y psicojurídico de manera absoluta. Requiere de un equipo y requiere de un buen equipo. Infortunadamente, en Latinoamérica, los buenos equipos son escasos. Hay equipos muy juiciosos, muy dedicados, pero a veces científicamente tienen falencias. No tiene que ver con cuestiones personales, tiene que ver con cómo están organizados nuestros sistemas jurídicos en toda Latinoamérica, que son casi que calcados, ¿cierto? Incluso desde el punto de vista civil, ¿cuál es el beneficio de este libro para un abogado? Primero, si se lo lee, va a tener claridad sobre las interferencias parentales, grosso modo, pero también va a tener preguntas clave para hacerle a su equipo de trabajo, sus psicólogos forenses, sus trabajadoras sociales forenses, para que puedan con ello contestar a una solicitud, bien sea dentro de la bancada de la defensa o desde la perspectiva del ente acusatorio. Entonces creo que ese es el elemento clave. Ahora, seguramente compartimos el hambre de seguir investigando.
Entonces seguramente habrá un segundo libro y en ese segundo libro seguramente contestaremos a esas dudas que quedan después de que lean este libro. Creo que ese es el aporte principal. Una lectura juiciosa, cuidadosa, para que puedan tener un muy buen equipo psicosocial que les pueda apoyar en su trabajo